La interrupción de la mañana, el sol de la mañana, se filtraba a través de las imponentes ventanas del Palacio de Justicia, arrojando rayos dorados sobre las calles de la ciudad, mientras la jueza Vanessa Harper se acercaba, conocida por su sabiduría, aplomo y profundo sentido de la justicia. Vanessa se había convertido en un pilar de su comunidad. Su viaje al tribunal no había sido fácil, pero se había ganado cada paso a través de pura voluntad, trabajo duro y una creencia inquebrantable en él. Potencial de la ley para brindar justicia. Sin embargo, hoy pondría a prueba su fuerza de maneras que nunca podría haber anticipado. Mientras se acercaba a los escalones del Palacio de Justicia, el zumbido familiar de abogados bulliciosos, el personal del Palacio de Justicia y los ciudadanos llenaban el aire. La gente se movía con un propósito, apresurándose a las audiencias y reuniones matutinas. El Palacio de Justicia siempre había sido su lugar de consuelo, un espacio donde se buscaba la verdad y se hacía justicia. Pero hoy, cuando llegó a la gran escalera de mármol, algo se sintió extraño. De pie en la entrada había un joven oficial de policía blanco, era de hombros anchos, con un aire de autoridad que apenas ocultaba una agresión subyacente. Sus ojos se clavaron en Vanessa mientras se acercaba, entrecerrando los ojos con sospecha. Vanessa sintió instantáneamente que este encuentro no sería como los muchos otros que había tenido en la puerta del Palacio de Justicia. Algo sobre este oficial era diferente, había un odio en su mirada que ella había sentido antes, un desprecio profundamente arraigado que había pasado su vida navegando. Señora, debe detenerse ahí mismo. El oficial ladró cuando ella se acercó. Su voz era fría, su postura rígida. Vanessa hizo una pausa, frunciendo el ceño ligeramente. Estaba acostumbrada a ser recibida con respeto por la seguridad del juzgado, no con agresión. Miró su toga judicial preparada sobre su brazo, el símbolo mismo de su autoridad y posición, pero estaba claro que este hombre no veía su estatus, o tal vez no le importaba. Estoy aquí por mi expediente, respondió de manera uniforme, dando otro paso adelante. El oficial se puso frente a ella, bloqueando su camino. No puede entrar, espetó, usted no pertenece aquí. Una ola de incredulidad invadió a Vanessa. Se había encontrado con discriminación a lo largo de su carrera, pero nunca en la puerta del mismo juzgado donde ella era la jueza. Presidente, no fue solo un malentendido, había algo más profundo y personal en su tono. No solo le estaba negando la entrada, la estaba haciendo claro que para él su presencia aquí estaba mal. Discúlpeme. La voz de Vanessa permaneció tranquila aunque su corazón se aceleró. No tenía miedo. Años de navegar por las complejidades de su rol la habían robado contra el miedo, pero esto era algo más, esto era un desafío. El oficial se burló. No pareces alguien que pertenezca a este juzgado, tienes que irte antes de que llame de nuevo. Una pequeña multitud de espectadores comenzó a reunirse, empleados del juzgado y visitantes de la madrugada, disminuyendo su ritmo mientras veían desarrollarse la escena. Algunos reconocieron a Finesa de inmediato, sus rostros delataban su sorpresa, pero nadie intervino. Todos parecían congelados en su lugar, esperando ver qué pasaría a continuación. La mente de Vanessa corría, podía sentir las miradas sobre ella, el juicio silencioso de la multitud. Este oficial no sabía quién era ella, o tal vez lo sabía. No importaba, lo que importaba era cómo manejaba este momento. Con dignidad, compostura y fuerza. Oficial, dijo su voz baja pero firme, soy la jueza Vanessa Harper, y tengo todo el derecho de entrar en este juzgado. Por un breve segundo los ojos del oficial parpadearon, delatando una pizca de incertidumbre, pero entonces, con la misma rapidez, la fría arrogancia regresó. No me importa quién seas, escupió. No vas a entrar hoy, no. La palabra en el aire cargada de tensión. Vanessa se mantuvo firme, cada fibra de su ser, resistiendo el impulso de tomar represalias con ira. Podía sentir el peso de la historia sobre ella en ese momento. Siglos de injusticia, prejuicio y discriminación corriendo por sus venas. Esto no se trataba solo de ella. Se trataba de cada persona a la que se le había dicho que no pertenecía, cada persona a la que se le había negado el lugar que le correspondía debido al color de su piel. El oficial dio otro paso hacia adelante. Su mano se acercó lentamente a la pistolera de su cinturón. Dije que no vas a entrar aquí. Repitió su voz, ahora más tranquila pero goteando malicia. Vanessa sostuvo su mirada inquebrantable. Sabía que tenía la ley de su lado, pero en ese momento la ley se sentía distante e intangible. Lo que estaba frente a ella era un hombre envalentonado por su propio sentido de superioridad, un hombre que creía que su placa le daba el poder para decidir quién era digno y quién no. He trabajado en este juzgado durante años. Vanessa dijo lentamente, con voz firme. He presidido casos que han dado forma a esta ciudad. He defendido la ley con justicia e integridad, y no se me negará la entrada por alguien que ni siquiera sabe lo más mínimo sobre justicia. La mandíbula del oficial se tensó, pero antes de que pudiera responder, una voz gritó desde detrás de la multitud, ¿hay un problema aquí? La multitud se abrió cuando un oficial superior se acercó. Su expresión era grave mientras observaba la escena frente a él. Miró a Vanessa. El reconocimiento apareció de inmediato en su rostro. Juez Harper, me disculpo por cualquier malentendido. El oficial superior dijo con tono respetuoso. Se volvió hacia el joven oficial. Entrecerró los ojos.
El oficial se hizo a un lado. El oficial más joven dudó. Claramente lo tomaron por sorpresa, pero después de un momento tenso, dio un paso atrás. Su rostro estaba enrojecido por la ira y la vergüenza. Vanessa pasó junto a él sin decir palabra, su corazón todavía latía con fuerza en su pecho mientras subía las escaleras del juzgado, sintió el peso del momento presionándola, esto no había terminado, era solo el comienzo, lo que había enfrentado hoy era un reflejo de un problema mucho más grande, uno que había estado supurando durante demasiado tiempo y estaba decidida a luchar no solo por ella misma, sino por cada persona a la que alguna vez se le había dicho que no pertenecía al juzgado. Vanessa se detuvo por un momento, sus ojos recorrieron los familiares Hals, la agenda de hoy estaba llena de casos que exigían su atención, pero mientras estaba sentada en sus bancos, no podía quitarse la sensación de que hoy sería diferente. Hoy la justicia no solo se impartiría en la sala del tribunal, también tenía que impartirse fuera de ella, confrontando al sistema. El día transcurrió como cualquier otro día del juzgado, la juez Vanessa Harper se sentó en su despacho revisando meticulosamente los casos para su agenda de la tarde. El suave zumbido de la actividad de los halls del juzgado llegó a su habitación, pero su mente todavía estaba anclada en el inquietante encuentro de esa mañana, la mirada hostil del joven oficial, el veneno en su voz y la repugnante audacia con la que le impidió entrar al juzgado todavía pesaban sobre ella. Su pluma flotaba sobre los expedientes del caso, pero no podía concentrarse. La indignidad del encuentro matutino la hizo sentir más de lo que esperaba. No era solo una afrenta personal, era un síntoma de algo mucho más profundo, una enfermedad que corría por las venas de la misma institución a la que había dedicado su vida. Había conocido esta enfermedad toda su carrera. Racismo, SEL manifiesto, la había seguido en cada paso de su ascenso al tribunal, pero ser detenida en la puerta del mismo juzgado donde presidía como jueza le dolió profundamente. Vanessa miró el reloj, era casi la hora de sus audiencias de la tarde, un golpe firme en la puerta la sacó de sus pensamientos. Entra, llamó, la puerta se abrió revelando a Marcus Taylor, su secretario y seguro de sí mismo. Era un joven negro lleno de ambición y empuje, y ella lo había tomado bajo su ala hace años viendo en él el fuego ese que había alimentado su carrera temprana. Hoy, sin embargo, la energía vibrante habitual de Marcus se atenuó. Su rostro estaba tenso por la preocupación. El juez Harper comenzó a entrar con cautela en la habitación y cerró la puerta detrás de él. Escuché lo que pasó esta mañana. ¿Estás bien? Vanessa dejó su bolígrafo y se reclinó en su silla, soltando un suspiro lento y mesurado. Estoy bien, Marcus, respondió aunque su voz delataba el peso de los eventos de la mañana. Era solo otro recordatorio del mundo en el que vivimos. Marcus negó con la cabeza, frunció el ceño. No estaba bien. Las palabras ya se habían difundido por el juzgado. La gente está hablando de eso. Vieron lo que pasó y nadie intervino. Vanessa lo estudió por un momento. Su ira era palpable, hirviendo a fuego lento debajo de la superficie. Ella lo entendió bien. Ella había sido él una vez, llena de indignación justa por cada injusticia que encontraba, pero años en el tribunal le había enseñado a canalizar ese fuego en algo más productivo. No todas las batallas se podían librar con puños o palabras afiladas, a veces la respuesta más poderosa era una acción calmada y calculada. No intervinieron, porque no sabían qué hacer, dijo Vanessa suavemente. La gente se congela cuando ve cosas así, es más fácil fingir que no está sucediendo. Marcus cruzó la habitación, la frustración irradiaba de cada paso, pero sabían qué hacer, deberían haber dicho algo, deberían haber intervenido. Tu juez Harper, por el amor de Dios, si no te defienden, ¿a quién defenderán? Vanessa levantó una ceja. No se trata de quién soy. Marcus, ese oficial no vio a un juez cuando me miró, vio a una mujer negra, y eso es todo lo que le importaba. Y para algunos de esos espectadores vieron una confrontación de la que no querían ser parte. La gente no defiende a los demás porque tiene miedo de lo que les costará, y ese es el problema, pero es más que solo miedo. No es así, Marcus argumentó, su voz alzándose. Es indiferencia, es la misma indiferencia que permite que gente como ese oficial se salga con la suya con este tipo de cosas todos los días. Vanessa asintió lentamente reconociendo su punto. Tienes razón, pero la pregunta es ¿qué hacemos al respecto? He pasado toda mi carrera luchando estas batallas desde el banquillo, Marcus, he visto cuán profundamente arraigado está este sistema en el prejuicio y la injusticia, pero también sé que el cambio no ocurre de la noche a la mañana. Tenemos que ser estratégicos. Marcus se sentó frente a ella, el fuego en sus ojos todavía ardía brillante. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese oficial? Debería rendir cuentas por lo que hizo. La mirada de Vanessa se endureció, su mente ya estaba considerando las posibilidades. He estado pensando en eso. Ella admitió que esto no se trata solo de lo que me pasó hoy, se trata del sistema más grande que permite que gente como él se sienta envalentonada en sus acciones. Se trata de cada persona negra y morena que entra a este juzgado y se pregunta si solo es realmente ciego. Marcus se inclinó hacia adelante, su interés se despertó. ¿Qué estás pensando?
Vanessa golpeó sus dedos pensativamente en su costado escritorio. Hay algunas opciones: podría presentar una queja formal, podría llevarlo al departamento de policía y exigir una investigación sobre su conducta, pero he visto cómo funcionan esos procesos, tomaría meses, quizás años, y al final podrían decidir que fue solo un malentendido. Los labios de Marcus se apretaron. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Vanessa sonrió aunque no había calidez en ella. La alternativa es usar la plataforma que me han dado para hacer esto público, para arrojar luz sobre el tipo de racismo sistémico que todavía existe en lugares donde no debería. Los ojos de Marcus se abrieron al darse cuenta. ¿Vas a hacer una declaración? No es así. Vanessa asintió. No voy a hacer una declaración, solo voy a usar mi posición, mi voz, para exigir un cambio. He trabajado muy duro para llegar aquí, y me niego a dejar que alguien como ese oficial o cualquier otra persona me empuje de nuevo al silencio. La admiración de Marcus por ella era clara. Eres un juez de fuerza, Harper, no van a saber que los golpeó. Pero Vanessa no estaba tan segura, sabía los riesgos involucrados. Llamar al sistema públicamente significaba atraer críticas. Gente poderosa, que no tenía interés en el cambio, significaba enfrentar reacciones negativas, potencialmente incluso amenazas. Pero ella había pasado toda su vida sorteando obstáculos, este era solo uno más. A medida que avanzaba la tarde, Vanessa se preparó para las audiencias que se avecinaban, pero su mente seguía volviendo a esa mañana, a la mueca de desprecio del joven oficial y a los rostros de la multitud que se habían quedado de brazos cruzados y no habían hecho nada esa noche. Mientras ella estaba sentada en su tranquila casa, la quietud a su alrededor fue interrumpida por el zumbido de su teléfono. Era un mensaje de una vieja amiga. Rachel Whitfield, una periodista de un importante medio de comunicación, se conocían desde hacía años y Rachel había cubierto muchos de los casos históricos de Vanessa, pero este mensaje era diferente. Escuché lo que sucedió en el juzgado hoy. El texto de Rachel decía: tenemos que hablar. Vanessa miró el mensaje durante mucho tiempo antes de escribir su respuesta: ven a mi despacho mañana. Sabía lo que Rachel buscaba y profundamente. Vanessa sabía que este era su momento, el momento de enfrentarse no solo a un oficial, sino a todo el sistema, para arrojar luz sobre el racismo y el prejuicio que acechaban justo debajo de la superficie de los pasillos de mármol del Palacio de Justicia. Pero esta vez no estaría sola, esta vez tenía la verdad de su lado y una plataforma para asegurarse de que el mundo la escuchara. El poder de la verdad. La mañana siguiente amaneció con un sentido de propósito flotando en el aire. La jueza Vanessa Harper estaba sentada en su oficina esperando la llegada de Rachel Whitfield. Sus pensamientos corrían por delante de ella, trazando el camino que podría tomar hoy. Había tomado una decisión la noche anterior. Esto no iba a ser solo una queja privada sobre un oficial rebelde. Esto iba a ser una batalla pública, una confrontación de un sistema que había permitido durante demasiado tiempo que lloviera sin control. A medida que el reloj se acercaba a las 10:12 de la noche, alguien llamó a su puerta. Vanessa se enderezó en su silla. Adelante, Rachel entró. Sus ojos agudos se clavaron de inmediato en los de Vanessa, vestida con un blazer negro impecable y armada con su omnipresente cuaderno. Rachel. Su presencia era imponente, había construido una carrera descubriendo las verdades incómodas que a la sociedad le gustaba ignorar, y Vanessa sabía que esto no sería diferente. Vanessa, ha pasado un tiempo, dijo Rachel, su tono era cálido, pero mezclado con la seriedad de su visita. Vanessa respondió haciendo un gesto para que Rachel se sentara. Ojalá nos estuviéramos reuniendo en circunstancias diferentes. Rachel se inclinó hacia adelante, con el bolígrafo en alto sobre su cuaderno. He oído fragmentos de lo que pasó ayer, pero necesito la historia completa. Ya sabes cómo funciona esto. Vanessa asintió, ordenando sus pensamientos. Comenzó como cualquier otra mañana. Me dirigí al juzgado para pasar el día. Nada fuera de lo normal, pero cuando llegué a la entrada, me detuvo un joven policía. Las cejas de Rachel se alzaron de repente. Vanessa asintió. Sí, no preguntó quién era yo, no le importaba. Todo lo que vio fue a una mujer negra caminando hacia el juzgado, y eso fue suficiente para que decidiera que yo no pertenecía allí. El sonido agudo del bolígrafo de Rachel rascando el papel llenó la habitación mientras tomaba notas. ¿Qué dijo exactamente? Me dijo que no podía entrar cuando le dije que era juez. Se burló de mí, incluso cuestionó cómo alguien como yo pudo haber alcanzado esa posición. Los ojos de Rachel se oscurecieron de ira, y todo esto fue frente a una multitud de empleados y visitantes del juzgado. Todos lo vieron y nadie intervino hasta que llegó un oficial superior e intervino. Rachel se reclinó en su silla, sus ojos se entrecerraron mientras pensaba: esto no es solo un incidente aislado, Vanessa, sabes que esto es parte de un problema más grande, un problema sistémico. Vanessa asintió, lo sé, y es por eso que quería hablar contigo. Esto no se trata solo de mí, se trata de un sistema que permite que los oficiales como él se sientan empoderados para tratar a las personas de esta manera, y no es solo en el juzgado, es en todas partes todos los días.
La pluma de Rachel había dejado de moverse, miró con delicadeza a los ojos. Su expresión era resuelta. Si vamos a hacer público esto tiene que ser grande, no puede ser solo otra historia que se desvanece en el fondo después de unos días. Debemos asegurarnos de que la gente entienda que esto es más que las acciones de un oficial. Vanessa se inclinó hacia adelante, el peso de su decisión claro en sus ojos. Estoy lista. Por eso quiero exponer esto por lo que es. Rachel hizo una pausa considerando sus palabras cuidadosamente. Te das cuenta de los riesgos, ¿verdad? Una vez que esta historia se haga pública habrá resistencia. El departamento de policía se unirá, la gente dirá que estás sacando las cosas de proporción, y habrá quienes intentarán pintarte como el problema. Vanessa asintió lentamente y con determinación. Soy consciente de los riesgos, pero he pasado demasiado tiempo en estos pasillos como para quedarme callada. No se trata solo de mi dignidad, se trata de la dignidad de cada persona negra y morena que entra a este tribunal y se pregunta si alguna vez verá a la juez. Rachel sonrió con un destello de admiración en sus ojos. Sabía que no darías marcha atrás. Muy bien, entonces comenzaremos con una entrevista en profundidad. Expondremos los hechos y hablaremos de tu carrera, tu historia en el sistema de justicia. La gente necesita ver que te has ganado tu lugar y que esto es sobre la ley, no sobre una venganza personal. Vanessa asintió de nuevo, estuvo de acuerdo, pero también necesitamos hablar sobre las implicaciones más amplias. Quiero que esta historia desafíe la forma en que la gente piensa sobre el sistema de justicia. Quiero que vean cómo el racismo sistémico no se trata solo de casos de alto perfil, se trata de las interacciones cotidianas que refuerzan la desigualdad. Los dedos de Rachel volaron por la página capturando cada palabra. Cuando finalmente se detuvo levantó la vista, su expresión concentrada. Voy a escribir esto, y lo publicaremos el fin de semana. También hablaré con algunas personas que conozco en la comunidad de derechos civiles. Necesitamos atraer la mayor atención posible a esto. Vanessa se puso de lado aliviada, se sintió bien tener analmente en esta lucha. Gracias, Rachel, sabía que lo entenderías. Rachel se puso su cuaderno debajo del brazo. Esto es solo el comienzo, Vanessa. Una vez que esta historia llegue, causará olas. Prepárate para eso. Vanessa se puso de pie, también su determinación inquebrantable. He estado lista para esto toda mi vida. Más tarde ese día, mientras Vanessa se preparaba para sus audiencias de la tarde, el peso de la conversación de la mañana permaneció en su mente. Sabía que Rachel tenía razón en el momento en que la historia se hizo pública. Comenzaría la reacción. Ya podía imaginar los susurros en los pasillos del juzgado, los comentarios apenas velados de ciertos colegas, pero Vanessa había aprendido desde hacía mucho tiempo que el costo de hacer lo correcto a menudo era alto, y nunca había rehuido pagar ese precio a medida que avanzaban las audiencias. Mantenía su calma habitual, tomaba decisiones con la justicia y la integridad que le habían ganado respeto a lo largo de los años, pero en el fondo no podía deshacerse de la sensación de que todo estaba a punto de cambiar. El poder de la verdad era innegable, pero también era peligroso. Después del último caso del día, Vanessa regresó a su despacho exhausta pero resuelta. Su teléfono vibró interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de Marcus. Quizás quieras consultar las noticias. Se leía con el ceño fruncido. Vanessa abrió la aplicación de noticias de su teléfono. El titular hizo que su corazón saltara un latido. Roy CMNTTS Black JVGB lo de Ninkart Hauby Reuer Retel no había perdido el tiempo. La historia ya estaba en vivo y se estaba extendiendo como un reguero de pólvora. El artículo exponía los detalles del incidente con precisión, capturando no solo los hechos, sino también el racismo subyacente que había alimentado el encuentro. Rachel había hecho un excelente trabajo entrelazando entrevistas con líderes de derechos civiles y expertos legales que apoyaban la postura de Vanessa. El artículo no se trataba solo del incidente, se trataba del problema más amplio del racismo sistémico en la aplicación de la ley y el sistema de justicia. El teléfono de Vanessa comenzó a sonar casi de inmediato. Las llamadas de colegas, periodistas y ciudadanos preocupados inundaron cada una, sumándose a la tormenta que ahora se estaba gestando. Vanessa respiró profundamente y dejó que el teléfono siguiera lloviendo. Esto fue solo el comienzo. A la mañana siguiente, el Palacio de Justicia estaba lleno de comentarios sobre el artículo. Vanessa caminó por los pasillos sintiendo las miradas de cada persona que pasaba. Algunos eran comprensivos y ofrecían asentimientos silenciosos de apoyo. Sin embargo, otros miraban hacia otro lado o se susurraban entre sí mientras pasaba. El aire estaba cargado de tensión, pero Vanessa caminaba erguida, con la cabeza en alto. Sabía que esto era más que una lucha personal, era una lucha por la justicia, por la igualdad y por las innumerables personas que habían sido silenciadas por los sistemas de opresión. Hoy fue un punto de inflexión, y no había vuelta atrás cuando entró en su sala de audiencias y tomó en el banco. Vanessa sintió una oleada de orgullo. Este era su lugar. Ningún oficial, ningún sistema, ningún prejuicio podría quitarle eso, y ahora el mundo también lo sabría. La tormenta de Street estalla la mañana después de que se publicó el artículo. Veniza el mundo de Harper cambió el Palacio de Justicia una vez familiar. Los pasillos se sentían diferentes, el aire era más denso.
La tensión palpable. Las conversaciones se detuvieron cuando pasó por delante ojos que la seguían mientras se abría paso a través del edificio que una vez se había sentido como en casa. Mientras se acercaba al ascensor, Vanessa escuchó fragmentos de conversaciones susurradas. Sus colegas jueces, abogados, empleados, estaban todos hablando sobre el artículo. Ella podía sentirla, una mezcla de emociones. Algunos la apoyaban, otros eran cautelosos y algunos sin duda estaban disgustados de que ella hubiera tomado una postura tan pública. Vanessa no era ingenua, sabía que su decisión de hacerse pública molestaría a muchas personas en posiciones de poder, especialmente a aquellos que se beneficiaban del sistema tal como era, pero no se trataba de mantener cómodas a las personas, se trataba de forzar las verdades incómodas a la luz. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Vanessa fue recibida por los rostros familiares de su personal, Marcus, su secretario de confianza, y Janet, su taquígrafa judicial. Ambos sonrieron cálidamente, su lealtad se desvanecía, pero incluso en sus expresiones, Vanessa podía ver la inquietud, comprendían la magnitud de lo que estaba sucediendo. Buenos días, juez Harper, dijo Janet entregándole los expedientes del día. Buenos días, Vanessa respondió con voz firme, apreciaba su apoyo, pero podía ver las preguntas en sus ojos, los pensamientos no dichos arremolinándose detrás de sus sonrisas. No solo estaban preocupados por ella, estaban preocupados por lo que podría venir después. Mientras caminaban hacia la sala del tribunal, Marcus dudó por un momento y se quedó atrás cuando los otros miembros del personal entraron. Captó la mirada de Vanessa y le hizo un gesto para que se detuviera. ¿Juez tiene un minuto?, preguntó en voz baja para no llamar la atención de los demás. Vanessa asintió haciéndose a un lado con él. Podía decir por la mirada seria en su rostro que lo que tenía que decir no era solo una charla insignificante. ¿Qué tienes en mente, Marcus?, preguntó cruzando los brazos, su tono gentil pero curioso. Marcus miró a su alrededor antes de hablar, asegurándose de que no los estuvieran escuchando. He estado escuchando algunas cosas que dijo con cuidado. Corre el rumor de que el departamento de policía no está contento. Corren rumores de que planean responder públicamente. Vanessa levantó una ceja, pero no pareció sorprendida. Esperaba tanto, dijo con calma. No pueden ignorar esta historia, es demasiado grande. Marcus se movió incómodo, claramente preocupado. Sí, pero hay más. Escuché que el oficial que te detuvo, oficial Daniels, está tratando de hacerlo girar como si todo fuera un malentendido. Está afirmando que no sabía que eras juez y que no estabas cooperando. Los labios de Vanessa se presionaron en una delgada línea. Ella esperaba resistencia, pero que el oficial ya estuviera tratando de manipular la narrativa no era algo que ella hubiera anticipado tan rápidamente, así que está tratando de hacerse la víctima. Marcus asintió y el departamento lo respalda. Están armando una declaración que enmarca todo el incidente como una falta de comunicación, minimizando el racismo y diciendo que lo investigarán, pero ambos sabemos que es culpa de barrerlo bajo la alfombra. Los ojos de Vanessa se endurecieron. Había visto esta táctica antes, era un movimiento clásico: restar importancia al incidente, desviar la responsabilidad y echar la culpa. La verdad era incómoda y harían todo lo que estuviera en su poder para diluir su impacto. No dejaré que se salgan con la suya, dijo Vanessa con su voz. Realmente esto es más grande que la mala conducta de un oficial, se trata de todo el sistema. Marcus asintió, pero todavía parecía preocupado. Lo sé, juez, pero van por ti. Van a tratar de desacreditarte. Hacer que parezca que estás exagerando, que estás jugando con la raza. El lado de Vanessa, aunque su determinación no vaciló, sabía lo que venía. Ataques personales, intentos de socavar su reputación y los inevitables medios de comunicación. Circo que seguiría, pero este era el camino que había elegido y no se dejaría disuadir. He tratado con cosas peores que esto, Marcus, dijo colocando una mano tranquilizadora sobre su hombro. Déjalos venir, no daré marcha atrás. Justo cuando terminaron de hablar, las puertas de la sala se abrieron y el primer caso del día estaba a punto de comenzar. Vanessa se enderezó la bata y entró en la sala. Su rostro era una máscara de profesionalismo tranquilo, pero por dentro sabía que la tormenta se estaba gestando. Al mediodía, el Palacio de Justicia estaba zumbando. La noticia de la declaración del oficial Daniel se había roto y estaba claro que el departamento de policía lo estaba apoyando. La línea oficial del departamento afirmó que Daniels había estado haciendo cumplir los protocolos de seguridad estándar del Palacio de Justicia y que el juez Harper no había cooperado cuando se le pidió la identificación. Insistieron en que la raza no tenía nada que ver con el incidente y que el oficial había actuado apropiadamente dadas las circunstancias. Los medios de comunicación lo ayudaron con los titulares gritando con acusaciones de malentendidos y falta de comunicación. El presentador de noticias especuló sobre la naturaleza de él. Ella dijo del evento como si el racismo fuera simplemente una diferencia de opinión en lugar de una realidad profundamente arraigada, pero Vanessa no estaba sorprendida de que esto fuera exactamente lo que esperaba. Un
Esfuerzo coordinado para cambiar la narrativa para pintarla como exagerada y neutralizar la creciente indignación. Rachel la llamó esa tarde. Están tratando de enterrar esto, dijo su voz llena de frustración. Lo han convertido en una historia sobre la seguridad del juzgado, ignorando por completo el aspecto racial. Sabía que lo harían. Vanessa respondió con voz firme, pero aún no hemos terminado. Volver a contar. Suspiro. Espero que tengas razón. Ya hay gente cuestionando tu credibilidad, diciendo que deberías haberlo manejado en silencio en lugar de hacerlo público. Vanessa se reclinó en su silla sintiendo el peso de la pelea por delante de ella. Es exactamente por eso que lo hice público. Rachel, esto no se trata solo de mí, se trata de cada persona negra que entra en un juzgado o cualquier espacio público y se pregunta si serán tratados por igual. No puedo dejar que barrer esto debajo de la alfombra. Rachel se quedó en silencio por un momento procesando sus palabras. Así que, ¿cuál es el siguiente paso? La mente de Vanessa corría. Había anticipado esta respuesta del departamento de policía, pero necesitaba cambiar la narrativa a su favor. Necesitamos involucrar más voces. Esta no puede ser solo mi historia, necesitamos otros jueces, abogados, líderes comunitarios, cualquiera que haya experimentado o presenciado prejuicios raciales en el sistema de justicia que hable. La voz de Rachel se iluminó con determinación. Me comunicaré con algunas personas. Haremos que esto sea más grande, lo convertiremos en una conversación nacional. Vanessa sintió un destello de esperanza. Esto ya no se trataba solo de un artículo, se trataba de encender un movimiento. Bien, hagámoslo. Los siguientes días fueron un torbellino mientras Rachel trabajaba con sus contactos en los medios. Vanessa se centró en reunir apoyo dentro de la comunidad legal, se acercó a otros jueces, abogados y grupos de derechos civiles negros, alentándolos a que presentaran sus propias experiencias de prejuicios raciales dentro del sistema de justicia. La respuesta fue abrumadora. Jueces que habían permanecido en silencio durante años, comenzaron a hablar y compartir historias de oficiales irrespetados, interrogados en sus propios juzgados y socavados por colegas que los veían como menos que sus contrapartes blancas. Las compuertas se habían abierto y, de repente, la historia de Vanessa ya no era un incidente aislado, era parte de una narrativa mucho más grande sobre el racismo sistémico que permeaba cada rincón del sistema legal. A medida que las voces se hacían más fuertes, también lo hacía la protesta pública. Las redes sociales se inundaron de publicaciones que pedían justicia y exigían responsabilidades no solo para el oficial Daniels, sino para todo el sistema de ENT que permitió que su comportamiento no se controlara. La presión sobre el departamento de policía aumentó. Lo que había comenzado como un incidente único ahora se había convertido en una conversación nacional sobre el poder racial y la ley, y en medio de todo eso estaba Vanessa, una fuerza tranquila e inquebrantable. Al final de la semana, el juzgado estaba rodeado de reporteros. Los equipos de cámara se alineaban en los escalones, periodistas ansiosos por capturar el último desarrollo en lo que se había convertido en la historia más comentada en el país. Vanessa pasó junto a ellos, su rostro sereno, sus pasos decididos, se había convertido en un símbolo de resiliencia, una mujer que se negó a dar marcha atrás ante la injusticia. Cuando entró en su despacho, su teléfono vibró con un nuevo mensaje, era de Rachel. Vanessa, han programado la conferencia de prensa, el jefe de policía va a abordar el incidente públicamente, querrás ver esto. El corazón de Vanessa dio un vuelco, este era el momento en el que había estado esperando el ajuste de cuentas. Vanessa Harper estaba sentada en su escritorio, sus ojos fijos en la pantalla de televisión silenciada en su despacho. La habitación estaba inusualmente tranquila mientras esperaba lo inevitable, la conferencia de prensa donde el jefe de policía abordaría la creciente controversia. Habían sido unos días vertiginosos, pero hoy todo se sentía suspendido, como si toda la ciudad estaba conteniendo la respiración. El mensaje de Rachel resonó en la mente de Vanessa. El jefe de policía va a abordar el incidente públicamente. Querrás ver esto. Ella sabía lo que venía. Esta era la oportunidad del departamento de dar forma a la narrativa para tomar el control de la situación y calmar la indignación pública. Ya habían estado trabajando entre bastidores para restar importancia al incidente, enmarcándolo como un malentendido y despojándolo de sus matices raciales, pero ahora, bajo la presión de la atención nacional, ya no podían ignorar el peso de la verdad. Marcus entró en su despacho. Su rostro estaba marcado por la preocupación. Había sido el pilar de Vanessa durante la semana pasada, pero ni siquiera él podía ocultar la inquietud que flotaba en el aire. ¿Estás listo para esto?, preguntó Marcus. Su voz era tranquila pero firme. Vanessa se volvió hacia él y le ofreció una leve sonrisa. Listo como nunca lo estaré. Él acercó una silla a su lado y juntos miraron la pantalla mientras la cámara enfocaba el podio fuera de la estación de policía. Una multitud de reporteros se adelantó ansiosa por la declaración del jefe. La anticipación era eléctrica y Vanessa podía sentir la tensión aumentando el peso de lo que se iba a decir. La cámara enfocó al jefe de policía, Michael Carson, un hombre alto y estoico con una cara de líneas duras.
Caminando hacia el podio estaba flanqueado por varios oficiales superiores, incluido el oficial Daniels, que estaba a un lado. Su rostro se compuso, pero Vanessa podía ver la arrogancia en su postura. Daniels estaba desempeñando su papel como víctima en todo esto, y el departamento estaba más que dispuesto a protegerlo. El jefe se aclaró la garganta mirando brevemente a la multitud de cámaras y micrófonos. Buenas tardes, comenzó su voz profunda haciendo eco sobre el murmullo de la prensa. Quiero abordar el reciente incidente que involucró al oficial Daniels y la jueza Vanessa Harper. Vanessa se inclinó hacia adelante, su corazón latía más rápido. Este era el momento en el que se había estado preparando para lo que viniera después. Definiría la batalla que se avecinaba. El jefe Carson continuó la interacción entre el oficial Daniels y la jueza Harper. Fue una situación lamentable, una que comprensiblemente ha llamado la atención del público. El oficial Daniels estaba cumpliendo con su deber de garantizar la seguridad del juzgado, y parece que tuvo lugar un malentendido. La mandíbula de Vanessa se apretó. Malentendido era la misma palabra que habían usado una y otra vez para minimizar lo que había sucedido. Pero ella sabía que todos sabían que era mucho más que eso. El oficial Daniels siguió el protocolo estándar, dijo el jefe. Su tono fue mesurado, no reconoció de inmediato al juez Harper, y cuando se le pidió la identificación, el juez Harper no obedeció. De inmediato, esto provocó una falla en la comunicación. Marcus se movió en su asiento y miró a Vanessa. Se apegaron a su historia, murmuró. El jefe presionó sus ojos, escaneando a la multitud, claramente tratando de proyectar control. Si bien entendemos la sensibilidad de la situación, debemos enfatizar que el oficial Daniels estaba actuando de buena fe, de acuerdo con su entrenamiento. Sin embargo, estamos realizando una revisión interna para asegurarnos de que todos nuestros oficiales estén siguiendo los procedimientos adecuados al interactuar con miembros del público, especialmente en un entorno de tribunal. Vanessa sintió que se le revolvía el estómago. Se estaban lavando las manos de cualquier responsabilidad, el racismo, el perfil sonriente, la humillación que había soportado. Todo se estaba barriendo debajo de la alfombra como una desafortunada falla de comunicación. Pero luego la expresión del jefe Carson se endureció. Aún no había terminado, dijo. Continuó. También queremos abordar el hecho de que este incidente se ha convertido en un punto de discordia en los medios de comunicación. Si bien respetamos el derecho de la juez Harper de expresar sus preocupaciones, también debemos advertir contra la retórica incendiaria que podría dividir a nuestra comunidad. Los ojos de Vanessa se abrieron de par en par. Él estaba volviéndose contra ella, pintándola como la agresora, la que había intensificado la situación al hablar abiertamente. Las palabras del jefe fueron claras: no agites el avispero, no cuestiones el sistema. Los reporteros zumbaban con preguntas, sus manos se alzaban al aire, pero el jefe Carson no aceptaba ninguna. Asintió con fuerza y rápidamente abandonó el podio con el oficial Daniels siguiéndolo de cerca. La conferencia de prensa había terminado, pero el jefe Carson no respondió. El mensaje había sido entregado alto y claro. Vanessa se recostó en su silla, su mente acelerada. Esto era exactamente lo que había temido, un movimiento calculado para desacreditarla mientras protegía al oficial y a la institución. Habían enmarcado su lucha por la justicia como una perturbación peligrosa para la paz. Esto es indignante, dijo Marcus poniéndose de pie y caminando por la habitación. Están tratando de hacerte parecer el problema, como si estuvieras exagerando. Vanessa no respondió de inmediato. Había esperado resistencia, pero el descarado rechazo del problema central, el racismo, había tocado una fibra sensible. Su reputación, su carrera, todo por lo que había trabajado ahora estaba en peligro, no porque hubiera hecho algo malo, sino porque se atrevió a hablar. Están protegiendo el sistema, dijo finalmente, su voz baja pero firme. Así es como funciona el silencio. Los que dicen la verdad hacen que parezca que el problema está en las personas que hablan, no en el sistema que oprime. Marcus negó con la cabeza con incredulidad. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vanessa se puso de pie, su determinación se endureció. Seguimos presionando, no les permitimos controlar la narrativa. Pueden haber dicho lo que pensaban, pero esto no ha terminado, no por mucho tiempo. Disparó, tomó su teléfono y marcó a Rachel, quien respondió casi de inmediato. Vanessa, ¿viste eso? La voz de Rachel era una mezcla de indignación y frustración. Están tratando de enterrar esto, convertirlo en un problema menor. Vanessa asintió, aunque Rachel no podía verla. Vi, pero no vamos a dejarlos, tenemos que contraatacar con más fuerza. Esto es más grande que lo que me pasó a mí, se trata de cómo el sistema se protege a sí mismo, no importa lo equivocado que esté. El tono de Rachel cambió, la determinación se filtró a través de la línea. Estoy contigo, vamos a exponer todo. Ya tengo algunos contactos en organizaciones de derechos civiles que están listas para intervenir. Necesitamos hacer esto más grande. No pueden restarle importancia si tenemos al público detrás de nosotros. La mente de Vanessa se aceleró. Hagámoslo.
Organicemos entrevistas, manifestaciones, lo que sea necesario. Me comunicaré con el colegio de abogados local y algunos de los jueces negros de la zona. Haremos que esto sea imposible de ignorar para el final del día. El teléfono de Vanessa estaba vibrando con llamadas y mensajes. Los grupos de derechos civiles se estaban movilizando. Los profesionales legales se estaban expresando y los líderes comunitarios se estaban uniendo en apoyo. La conferencia de prensa había fracasado de una manera que el departamento de policía no había previsto. Había galvanizado a las mismas personas que estaban tratando de silenciar. Unos días después, Vanessa se paró frente a un auditorio repleto. El resplandor de las luces de la cámara brillaba en sus ojos. La sala estaba llena de periodistas, activistas, abogados y ciudadanos comunes que habían venido a mostrar su apoyo. La energía era eléctrica, una ola de solidaridad que Vanessa podía sentir recorriendo la sala. Rethel estuvo a su lado junto con un panel de líderes de derechos civiles, incluidos destacados abogados y defensores de la comunidad. Habían pasado los últimos días organizando este evento asegurándose de que la verdad se escuchara alto y claro. Vanessa subió al podio. Su corazón latía con fuerza pero su voz era firme. Sabía lo que significaba este momento, no solo para ella, sino para todos los que alguna vez habían sido silenciados, despedidos o discriminados por el color de su piel. Buenas tardes, comenzó. Su voz se transmitió a la multitud. Estoy aquí hoy no solo como juez, sino como una mujer negra que ha experimentado de primera mano las injusticias que son todavía profundamente arraigado en nuestro sistema. Lo que me pasó en el juzgado no fue un incidente aislado, fue un reflejo del prejuicio que permea nuestras instituciones, prejuicio que no se controla, no se cuestiona y, con demasiada frecuencia, no se castiga. La sala estaba en silencio, pendiente de cada una de sus palabras. No permitiré que este incidente se esconda bajo la alfombra, continuó. No permitiré que el departamento de policía ni ninguna institución minimicen el racismo y la falta de respeto que yo y tantos otros hemos soportado. Esto no se trata solo de un oficial, se trata de un sistema que protege a los suyos a expensas de la justicia y la igualdad. Los aplausos estallaron de la audiencia, un rugido de apoyo llenó la sala, la voz de Vanessa se hizo más fuerte, su convicción inquebrantable. Estoy aquí hoy para decir que ya es suficiente. No nos quedaremos callados, no seremos despedidos y no nos detendremos hasta que el sistema rinda cuentas. Los aplausos aumentaron de nuevo y Vanessa supo que esto era más que un ajuste de cuentas, este era el comienzo de un movimiento, un nuevo amanecer. El día después del poderoso discurso de Vanessa Harper, el mundo se sintió diferente por primera vez en lo que parecía una eternidad, podía sentir el impulso cambiando, el auditorio había estado lleno de seguidores y sus palabras habían resonado mucho más allá de las paredes de esa sala. Ya no se trataba solo de ella, se trataba de una voz colectiva que había sido silenciada durante demasiado tiempo y ahora esa voz se estaba haciendo más fuerte, imposible de ignorar. Los medios de comunicación de todo el país estaban reproduciendo clips de su discurso, los titulares que alguna vez se centraron en la versión de la historia del oficial Daniel habían cambiado. La jueza Harper se pronuncia contra el racismo sistémico y la justicia, la igualdad y la lucha por la verdad. La jueza Harper toma una posición. Eran solo algunas de las historias que ahora dominaban las redes sociales de Airways, que habían explotado con apoyo con hashtags como numeral justicia para la jueza Harper y numeral racismo insistémico en tendencia. Vanessa se había convertido en un símbolo, no solo de resistencia sino de esperanza. Vanessa se sentó en la mesa de su cocina tomando un sorbo de su café matutino y la fuerza de lo que había sucedido comenzó a calar. Ya no se trataba solo de la confrontación en la puerta del juzgado, esto se había convertido en un movimiento, un grito de guerra por el cambio y ella estaba en el centro. Su teléfono vibró sobre la mesa, era un mensaje de texto de Rachel, enciende las noticias. El jefe Carson está a punto de hacer otra declaración. Vanessa sintió un titán en el estómago. El departamento de policía había estado a la defensiva desde la conferencia de prensa. Las manifestaciones públicas habían sido implacables y con la comunidad, grupos de derechos civiles e incluso profesionales legales exigiendo justicia, el departamento no tuvo más opción que responder. Agarró el control remoto y encendió la televisión justo cuando la figura familiar del jefe de policía Michael Carson apareció en la pantalla. El fondo era el mismo que antes. La fachada de piedra del departamento de policía. Las banderas ondeando al viento. Pero esta vez algo era diferente. Había cansancio en la postura de Carson y sus ojos carecían de la confianza que habían tenido durante la primera conferencia de prensa. Buenos días, comenzó. Su voz sonaba más apagada que antes. En los últimos días, el incidente que involucró al oficial Daniels y al juez Harper ha provocado una conversación importante en nuestra comunidad y en todo el país. Hemos escuchado las preocupaciones planteadas por nuestros ciudadanos y entendemos la gravedad de la situación.
Vanessa se inclinó hacia adelante en su asiento, su corazón latía con fuerza, podía sentir que este era el momento que habían estado esperando. Como resultado, Carson continuó, hemos decidido realizar una revisión independiente del incidente con la participación de organizaciones de derechos civiles y líderes comunitarios. El oficial Daniels ha sido puesto en licencia administrativa en espera del resultado de la investigación. Marcus llamó a Vanessa justo cuando las palabras salieron de la boca de Carson. ¿Estás viendo esto?, preguntó. Su voz estaba llena de una mezcla de incredulidad y optimismo cauteloso. Estoy mirando. Vanessa respondió con los ojos todavía pegados a la pantalla. Esto es enorme. Marcus dijo que su emoción apenas se contenía. Finalmente están tomando medidas. Era cierto. El departamento de policía, que inicialmente había tratado de barrer el incidente bajo la alfombra, ahora se estaba viendo obligado a enfrentar el problema de frente. La presión pública se había vuelto demasiado para ignorar las voces de la comunidad. Amplificadas por la valentía de Vanessa, habían exigido rendición de cuentas y finalmente lo estaban. Entendiéndolo, pero Vanessa sabía que esto era solo el comienzo. Poner al oficial Daniels en licencia fue un paso, pero no abordó los problemas más profundos que habían permitido que esta situación sucediera en primer lugar. El sistema todavía estaba roto y arreglarlo tomaría mucho más que una suspensión de oficial. La voz del jefe Carson la trajo de vuelta al presente. También reconocemos que este incidente ha resaltado preocupaciones más amplias sobre el sesgo racial en la aplicación de la ley y dentro del propio sistema de justicia. En respuesta, trabajaremos con líderes locales, activistas y miembros del Poder Judicial para abordar estos problemas y garantizar que nuestros oficiales reciban la capacitación y la orientación necesarias para servir a todos los miembros de nuestra comunidad con justicia y respeto. El corazón de Vanessa se llenó de una mezcla de orgullo y determinación. Esto era por lo que había estado luchando, no solo por su propia dignidad, sino por un cambio sistémico para cada persona que alguna vez había sido perfilada, irrespetada o maltratada por un sistema que se suponía que debía protegerlas. La conferencia de prensa terminó. Vanessa se recostó en su silla y dejó escapar un largo y lento suspiro. Esta fue una victoria, pero no era el final. El camino por delante sería largo y la lucha estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo, Vanessa sintió esperanza, una esperanza real. En los días que siguieron, el movimiento continuó ganando terreno. Los líderes comunitarios organizaron manifestaciones y reuniones del ayuntamiento que reunieron a personas de todos los ámbitos de la vida para discutir los cambios necesarios en el sistema de justicia. Vanessa asistió a tantos de estos eventos como pudo, a menudo hablando junto a activistas de derechos civiles y políticos locales que se habían unido a la causa en una de las manifestaciones más grandes celebradas en la plaza central de la ciudad. Vanessa se paró frente a una multitud masiva en el Palacio de Justicia. Al fondo el aire estaba cargado de energía y mientras miraba el mar de caras jóvenes y viejos, blancos y negros, todos unidos por una causa común, sintió un profundo sentido de propósito. Gracias a todos por estar aquí hoy, comenzó su voz amplificada por el micrófono. Lo que estamos haciendo aquí no se trata solo de un incidente o un oficial, se trata de un sistema que le ha fallado a demasiadas personas durante demasiado tiempo. La multitud estalló en aplausos, sus vítores llenaron la plaza. Estamos aquí para exigir justicia, Vanessa continuó, pero la justicia no se trata solo de castigar a un individuo, se trata de crear un sistema donde todos, sin importar el color de su piel, su origen o su estatus, puedan ingresar a un juzgado o por una calle o en cualquier espacio público y saber que serán tratados con dignidad y respeto. Más aplausos más fuertes esta vez, y Vanessa sintió que el impulso estaba creciendo. Debemos seguir presionando, dijo su voz alzándose con pasión, debemos responsabilizar a nuestros líderes, nuestras instituciones y a nosotros mismos. Esto no se trata solo de mí, se trata de cada persona a la que se le ha dicho que no pertenece, a cada persona a la que se le ha hecho sentir menos que cada persona que tiene. Se les negaron sus derechos. La multitud se llenó de energía, sus vítores resonaron en los edificios que los rodeaban. Y déjenme ser clara, dijo Vanessa, su voz atravesó el ruido, no nos detendremos hasta que se hagan los cambios que necesitamos. Esta es una lucha por nuestro futuro, por nuestros hijos, por las generaciones venideras, y juntos ganaremos. El rugido de la multitud era ensordecedor y Vanessa estaba de pie en el podio asimilando todo. Esto era más grande que ella ahora, este era un movimiento, una revolución. Pasaron meses y los cambios por los que Vanessa había luchado comenzaron a echar raíces. La revisión independiente del oficial Daniels concluyó y fue removido de la fuerza, pero lo más importante es que la ciudad instituyó reformas radicales dentro del departamento de policía. Se requirió que los oficiales se sometieran a extensas la capacitación sobre prejuicios raciales y la asistencia a la Junta de Supervisión Civil se establecieron para responsabilizar a las fuerzas del orden, pero el impacto no se detuvo a nivel local. La lucha de Vanessa había inspirado movimientos similares en ciudades de todo el país,
lo que generó conversaciones sobre justicia racial en los juzgados, los departamentos de policía y las oficinas gubernamentales. No fue una transformación de la noche a la mañana, el progreso nunca lo fue, pero fue un paso en la dirección correcta. Un nuevo amanecer en la lucha por la igualdad. Vanessa continuó su trabajo como jueza presidiendo casos con la misma imparcialidad e integridad que siempre tuvo, pero ahora, cuando entró al juzgado, sintió algo diferente. Se sintió vista, respetada y sabía que su presencia, su propia existencia en ese espacio, era una victoria en sí misma. Una mañana, cuando atravesó las puertas del juzgado, Marcus la alcanzó. El juez Harper le dijo sonriendo: «Es bueno verte esta mañana. ¿Cómo te sientes?». Vanessa le devolvió la sonrisa. Sus ojos brillaban con determinación. «Me siento bien, Marcus, es un nuevo día». Caminaron juntos por los bulliciosos pasillos, pasando por abogados, empleados y ciudadanos, todos haciendo sus cosas, pero esta vez el aire era diferente, no había tensión, ninguna hostilidad, solo el zumbido de la actividad en un lugar donde se suponía que la justicia prevalecería. Cuando Vanessa tomó asiento en el banco, miró hacia la sala del tribunal llena de personas que esperaban que se escucharan sus casos, y en ese momento supo que este era su lugar, este era su tribunal, su dominio y... Mientras estuviera aquí, la justicia no se negaría, la lucha no había terminado, todavía había mucho trabajo por hacer, pero Vanessa Harper, la mujer que había sido detenida en la puerta del juzgado debido al color de su piel, se había convertido en algo mucho más grande de lo que alguna vez había imaginado. Se había convertido en un faro de esperanza, un símbolo de resiliencia y una fuerza para el cambio, y el amanecer de una nueva era acababa de comenzar.